Buenas tardes, ¿cómo están? Este video habla sobre libros, ya que yo trabajo con libros y me encantan los libros. Porque me di cuenta buscando en YouTube y en las redes sociales que hay muy poca recomendación de buenos libros, de libros que te hagan pensar, que te dejen una reflexión. La mayor parte son lamentablemente novelas adolescentes, muy basura a mi gusto, que son simples, entretenidas, pero no dejan un contenido real. Y no son realmente buenas, a mi gusto personal. Así que voy a recomendar algunos de los libros que a mí por lo menos me han impactado, algunos solamente porque el tiempo apremia. Vamos a empezar con un libro, una novela policial. Este es El psicoanalista de John Katzenbach, que es simplemente un excelente libro, una excelente novela policial. Esta habla de un psicoanalista, un terapeuta, que es perseguido por una historia del pasado que tiene que lograr entender, y su perseguidor se le adelanta. O sea, un tipo que sí entiende sobre el psicoanálisis y la personalidad. Es una excelente novela policial, muy recomendable. No conozco a nadie, simplemente a nadie, de toda la gente que le recomiendo a diario en la librería, que no le haya gustado. Al contrario, siempre me dicen, es que sí, está muy bueno, recomiéndame otro. Porque es una excelente novela, es rápida, uno se mete, no es como la clásica novela policial que uno en la mitad ya entiende quién es el asesino, quién es el tipo malo, sino que va dando vueltas y intercambia la historia. Es una muy buena novela policial, realmente muy recomendable, está en internet, incluso en la librería de mall, no es cara porque está la edición de bolsillo, entonces muy recomendable que se lo lean. El segundo libro que quiero recomendarles es Hombres sin mujeres, de Murakami. Murakami ya es un excelente escritor, surrealista, es simplemente un gran escritor, tiene muchas novelas, pero ese especialmente a mí me gustó porque tiene un propósito. Como buen surrealista, las historias están separadas, muchas veces parecen no tener una lógica clara, pero siempre tienen un propósito al final. El propósito de este libro es mostrar por qué los hombres simplemente, a final de cuentas, no podemos vivir sin mujeres, o sin la idea de una mujer en sí. Este libro es maravilloso para cualquiera que haya amado o que simplemente se dé cuenta de lo importante que son en la vida de cualquier ser humano. Es una historia muy linda, tiene varias historias, pero cada una son simplemente preciosas y son esas historias que te dejan pensando, así como, ¿hasta qué punto podemos existir realmente sin esa maravillosa creación divina que son las mujeres? Es simplemente maravilloso, muy recomendable. Murakami en general es recomendable, cualquier libro de Murakami yo creo que va a ser un buen libro, pero este especialmente, el propósito final, la idea final del hombre sin una mujer es simplemente espectacular, se lo recomiendo completamente. El tercer libro no es una novela, no son cuentos, pero sí es un libro de esos que uno se lee y nunca te vas a olvidar que leíste ese libro. Así de simple. Estoy hablando de La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Ella es bielorrusa, el nombre por lo general difícil de pronunciar, pero se ganó el premio Nobel de Literatura el año pasado. Ella es periodista y se ganó el de literatura, y lo que hace es recopilar testimonios de personas que, en este caso, La guerra no tiene rostro de mujer, de mujeres que lucharon en la Gran Guerra Rusa, que es la Segunda Guerra Mundial en el lado ruso, y cuentan la guerra de otra perspectiva, no es la perspectiva del soldado, la perspectiva del regimiento, de los movimientos de tropas para allá, de la infantería para acá, peleamos en tal lugar, nos enfrentamos con tantos tipos, este fue el general. No, es una historia simple, una historia que ellas cuentan con mucho sentimiento, una guerra con sentimientos, cosa muy rara. Cuentan cosas como cuando les cortan el pelo, cuando tienen que enfrentarse a un regimiento lleno de hombres, cuando sufren con la muerte de un soldado, por ejemplo, que simplemente les dice antes de morir, gracias por estar aquí. Esa es la historia de ellas, es una historia de guerra, pero una historia de guerra con sentimiento, una historia muy linda y muy sufrida. Les recomiendo que se lo lean
con confort, con algo para sonarse, porque lágrimas salen. Hay personas que me han dicho simplemente después de leer esto, necesito leerme algo relajado, porque esto es maravilloso, pero es fuerte. Es muy fuerte, no tiene filtro, no es para cardíacos, digo yo. Pero es un libro que jamás vas a olvidar que leíste. Es la guerra de otra perspectiva. Yo creo que nadie, después de leerse los libros de la Svetlana, que son varios, va a querer una guerra, así de simple. Es tan profundo que te dice, oye, yo no quiero que eso pase de nuevo, porque es terrible. Y es terrible verlo del lado de una mujer. Por lo menos para mí como hombre, encuentro simplemente horrible que una mujer haya tenido que pasar por lo que pasaron ellas. Y son historias reales, se leen como novelas, pero lo espectacular es que se sabe que son historias de verdad. Y ellas las cuentan llorando. Es simplemente un libro espectacular, se lo recomiendo a todos, lo recomiendo en general a la Alexievich, pero este libro, La guerra en el rostro de mujer, a mí me tocó personalmente de forma muy íntima, es muy buen libro. Ahora vamos con los que tengo acá, porque los otros, bueno, los leí porque trabajo en una librería, pero no me lo he podido comprar. Pero les voy a recomendar algunos libros, no todos son novelas, porque no quiero simplemente recomendar por mera entretención, sino que libros que realmente lleguen a la médula, que te hagan reflexionar después de. Este libro es una novela histórica de Leonardo Padura, el hombre que amaba a los perros. No se ve muy bien, pero Padura es bastante conocido por sus novelas policiales. Pero este libro no es necesariamente policial, es una novela histórica que trata de la historia del asesino de Trotsky. El asesino de Trotsky es un español y la novela pasa por la Guerra Civil Española, pasa por el condicionamiento estalinista en Rusia, el tipo llega a México a final de cuentas, está muy bien relatada históricamente. De hecho, cita algunos libros que sí existen, una biografía de Trotsky que sí existen y están en las librerías, muy buenas. Y la forma en que tiene Padura de relatar, de tratar al personaje principal, que es el asesino, es simplemente espectacular. Las dudas, primero el condicionamiento que tiene, en que él realmente cree que está haciendo las cosas bien, cree que está luchando por un ideal mucho más importante que sí mismo, y se entrega a ese ideal. Y después la duda cuando se enfrenta a Trotsky, cuando ve a Trotsky, cuando lo tiene que escuchar y dice, oye, este tipo no es malo, o no es malo en el sentido que le habían contado, no dice cosas que están necesariamente mal, pero tiene que matarlo. Entonces es esa contradicción del asesino que según se cuenta sí existió, es muy profunda y muy bien contada por Padura, así que se lo recomiendo mucho, una novela muy entretenida. Tengan cuidado cuando la lean porque se pueden pasar en la micro o en el metro. Muy buena. Volvemos de nuevo a la Segunda Guerra porque nos marca. Esta no es una novela, es un testimonio nuevamente, pero es un testimonio muy vivido de Primo Levi. Esta es la trilogía de Auschwitz. En esta trilogía, Primo Levi cuenta qué es lo que ocurría en Auschwitz, qué es lo que pasaba dentro. Y tiene salidas muy espectaculares y en algún momento dice simplemente si existe Auschwitz no existe Dios. Para una persona que es creyente por lo general ese tipo de aseveraciones son rechazadas inmediatamente, pero cuando uno realmente lo empieza a pensar, hombre, existió Auschwitz, o sea, y él que lo vivió te dice si esto puede existir Dios realmente al final. Es una reflexión muy profunda, es un libro que te va a dejar muchas ideas dando vuelta. No solamente trata el tema de Auschwitz, sino que también trata la vuelta que tiene que hacer, porque después que los pocos que sobrevivieron a estos campos de concentración salieron, nadie los quería en su territorio. Los americanos no se los querían llevar, los ingleses no los querían, los rusos tampoco los querían, los alemanes menos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién se hace cargo de ellos? Esos tipos necesitaban tratamiento físico y psicológico. ¿Quién lo iba a tratar? ¿Quién lo iba a tener? Nadie quería tenerlo, nadie se hizo cargo. De hecho, al final, el mismo Primo Levi tiene que darse la vuelta prácticamente caminando hasta volver a Turín, a su lugar de origen. Es un libro simplemente precioso, pero un poquito terrible. Primo Levi no tiene el tema de ser crudo a la forma de contar las cosas, sino que es más psicológico. Pero es simplemente un libro que no se olvida. Primo Levi, la trilogía de Auschwitz,
También se vende por libro, también se vende por separado, pero esta edición a mi gusto es preciosa. Vamos a algo un poquito más relajado, para que no se me estresen. Isaac Asimov, un clásico de la ciencia ficción, uno de los padres de la ciencia ficción dura. Esta es una ciencia ficción que está planteada como posible existencia, no una ciencia ficción con espadas láser o naves que sí meten bulla o meten ruido en el espacio. No, Asimov, esta es ciencia ficción dura. Este es el primero de la trilogía de la Fundación. Asimov escribe una cantidad de libros muy amplia. Tiene desde divulgación científica, histórica, libros de ciencia ficción como este. Pero esto es un muy buen comienzo. Asimov es simplemente genial. Escribe de una manera en que te pasas en la micro. O sea, yo me he pasado. Es así de simple. Te metes en su historia y tiene un universo creado. Es como Tolkien de la ciencia ficción. Así de simple. De la ciencia ficción dura. Tolkien crea un universo en El Señor de los Anillos. Asimov crea un universo de un futuro posible del ser humano. Un futuro con millones y millones de años. Posible, así de simple. Él dentro de sus novelas hay muy poco de extraterrestre, de marciano, o de tipos con dos cabezas o con tres ojos. No, es el ser humano. Simplemente el ser humano el que toma el universo. Y ahí empieza el conflicto. Muy recomendable cualquier libro de Isaac Asimov. Lamentablemente no todos se encuentran en Chile, pero con esfuerzo se puede conseguir. Como no podía faltar, a mi gusto, este es un libro de historia. Es un libro complicado de leer, pero simplemente cualquiera que le guste la historia de Chile o quiera entender qué es lo que está pasando hoy día a través de la historia, no puede dejar de leerse el Construcción de Estado en Chile. Se ve un poquito mal, porque la cámara no es muy buena, pero es un libro muy conocido. Se llama Construcción de Estado en Chile, de Gabriel Salazar. Los dos primeros capítulos son bastante complicados porque es una explicación de su idea de sociedad, de su idea de cómo se construye o cómo se entendía el cabildo o el poder desde el pueblo hacia el rey. Pero después empieza a explicar el proceso de independencia y la construcción de Estado en Chile, y este es espectacular. Cualquier persona que intente explicar la formación de Chile como Estado y no tome esto de un punto de vista, simplemente está mal. Así de simple está mal. No tiene sentido. Con esto lo destruyes todo. Me leí el otro día un libro de Simón Collier que explica la formación de Chile. Simón Collier era un gran historiador, pero después de Salazar se cae, así de simple. Es como, oye, ¿y dónde está Salazar aquí? ¿Dónde está la idea de Salazar acá? Porque simplemente no se continúa con eso. Se cae todo el resto. Salazar marca un quiebre en la forma de entender la historia de Chile. Para los chilenos, incluso para los extranjeros, conozco extranjeros que se lo han leído sin saber mucho de historia de Chile y me han dicho, oye, yo quiero entender la historia de mi país de esta manera. Sería simplemente genial. Y como última recomendación doble, les voy a recomendar a Ken Follett. Ken Follett, bestseller por todos lados, se vende en las librerías como pan caliente, pero a pesar de ser bestseller, simplemente es genial. Los Pilares de la Tierra, esta es una historia medieval, está muy bien hecha, está bien estudiada, es verosímil y es entretenida. Tiene desde persecuciones, encuentra al asesino, descripciones sexuales, bien hechas sexuales, no como Las Sombras de Grey. Es simplemente una historia genial. Y La Caída de los Gigantes parte de una trilogía que explica el siglo XX. Si usted no es muy bueno para la historia y quiere aprender un poquito de historia o acercarse por lo menos al tema de la historia, Ken Follett con su trilogía lo va a hacer empezar a preguntarse, ¿pasaron estas cosas realmente? ¿Podrían haber pasado así? La Caída de los Gigantes trata sobre la Primera Guerra Mundial y las principales batallas que simplemente nadie trata, y está novelado de forma excelente. A mi gusto es una excelente trilogía. La última se cae un poco, pero La Caída de los Gigantes y el que sigue, que es ya se me olvidó. Bueno, el siguiente que viene, que trata de la Segunda Guerra Mundial, también es excelente. Así de simple. Simplemente una muy buena novela, entretenida, y uno aprende historia. Incluso yo, que estudié historia, me empecé a preguntar o a buscar información sobre cosas que simplemente yo no sabía. Así de simple, soy un ser humano. Bueno, esa es mi recomendación para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Primera vez que hago este video, pero espero que más de alguno se acerque a alguno de estos libros y después me diga, ¿sabes qué? Muy buena recomendación.
Muchas gracias, que estés muy bien.